José Luis Ponti, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Atravesando el verano y esta época de sequía tan dramática, ¿no?, para toda la República Argentina, en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria y también con la flora y el arborar urbano, ¿no?, que también está sufriendo mucho esto, ¿no? Sí, realmente es un verano bastante complejo en cuanto particularmente a las precipitaciones, ¿no? Y bueno, ahora se suman también las temperaturas. Tiene algunas particularidades. Nosotros empezamos a tomar algunas variables del tiempo meteorológico, particularmente temperatura del aire y precipitación en el vivero del Parque Municipal en el año 2004, y bueno, del análisis de las lluvias del año pasado nos surge que fue el año más seco del que tenemos registro, ¿sí? Registramos solamente 600 milímetros en 50 días de lluvia, ¿sí? Para el mismo periodo el promedio de precipitaciones nos daba 1104 milímetros, es decir, estamos algo más de 500 milímetros por debajo, y bueno, la cantidad de días de lluvia también es bastante menor. A ver si te entendí. El año pasado llovieron 50 días de los 365. Exactamente. Y en total, de esos 50 días, cayeron, o registramos nosotros, al menos 600 milímetros. Este dato puede variar según la estación donde lo midas, pero de cualquier manera, tomes donde lo tomes, tengo entendido que la media anual te va a dar muy por debajo de lo esperado. De hecho, en el periodo que llevamos medido, el año que le sigue a este 2021 fue el año 2008, que registramos 610 milímetros, ¿sí? Este sería el más seco de la serie, pero tiene una particularidad bastante interesante. En el año 2008, que cayeron 610 milímetros, o nosotros registramos 610 milímetros, el año anterior, el año 2007, habíamos registrado 1678 milímetros. ¿Sí? Había llovido más. Había llovido más. De hecho, ese 2007 fue el más llovedor de toda la serie que llevamos registrada. 1670 y pico contra 1100 y algo, ¿sí? Esperable. Con lo cual ese 2008 había una cierta reserva de agua, por decirlo de alguna manera, a diferencia de este 2021, que es el tercer año consecutivo con desviaciones negativas por debajo de la media. En el 2019 registramos 897 milímetros, en el 2020 865 y bueno, el año pasado 600. Con lo cual venimos de una serie de años bastante secos, ¿no? Lo que podría hacer todavía más complicada la cuestión. Pero bueno, he juntado diferentes mediciones de chacareros, plantas de silos anteriores al 2004 para ver más o menos cómo venía la mano, y resulta que los registros confiables que tengo son del 76 en adelante y nos dan que este 2021 fue el menos llovedor desde el 76 en adelante, es decir, se habría sido el más seco desde el 76. En muchos años. Muchos años, sí. Hay una cuestión, esto hay que tomarlo con pinzas, y no son equipos complejos, sino que es el viejo pluviómetro que vamos y medimos en forma visual, con lo cual puede haber una desviación si vos tomás un equipo más... Son mediciones empíricas. Exactamente, pero nos sirven para darnos una idea bastante confiable, digamos, de la realidad. Con lo cual estamos en una situación hidrológica relativamente compleja, ¿sí? Si bien históricamente se daban en estas zonas secas históricas bastante importantes, esto es una situación bastante interesante. Ahora vos hablaste de reservas de agua, ¿no?, que tiene el suelo. Nosotros, acá mismo en la Plaza San Martín, vemos muchas hojas en el suelo, a veces parece otoño, estamos en enero. ¿Cómo hace un árbol para provisionarse de agua cuando no llueve de esta manera, cuando hay tanta sequía? Bueno, básicamente trata de explorar el mayor volumen del suelo posible, y en caso de no lograr abastecer toda la masa aérea, toda la cantidad de hojas que tiene la copa, empieza a seleccionar cuáles elimina para disminuir lo que se conoce como evapotranspiración, ¿sí? Y bueno, esas son las hojas que vemos en el suelo. ¿Vos decís que el árbol
va eliminando follaje para esto, para no necesitar tanta agua. Exactamente, para disminuir la superficie de intercambio de vapor, ¿sí? ¿Qué puede hacer una persona para proteger a los árboles? ¿Cómo hay que regarlo? ¿En qué momento hay que regarlo? Bueno, lo ideal es en los momentos en los cuales no hay tanta evapotranspiración, es decir, en los momentos más frescos del día, ¿sí? De ser posible de noche, no regar en exceso, sino tratar de hacer un riego uniforme, ¿sí? Sin desperdiciar el agua, porque bueno, acá no solamente aumenta la demanda de agua del árbol en sí, sino también la demanda del agua de las personas, ¿sí? Con lo cual tenemos que tratar de regar en la justa medida, lo más racionalmente posible, ¿sí? Siempre tratando de no desperdiciar el agua, y esto lo hacemos extensivo a todas las actividades humanas, ¿sí? Tratar de desperdiciar la menor cantidad posible y en realidad tratar de no desperdiciar nada de agua, porque obviamente aumentan las demandas en todo sentido, ¿sí? Ahora, a ver, yo creo que una bomba cualquiera está 14, 15, uno dicen 18 metros de profundidad. El árbol no tiene raíces tan profundas, está tomando agua de mucho más arriba, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo? Al no tener, tan cercano a la superficie, no tener agua, ¿cómo hace el árbol para poder mantenerse vivo? Bien, eso varía según la especie. ¿Sí? Hay especies que pueden llegar a superar las decenas de metros con bastante facilidad, si no toman humedad de lo que es el ambiente subterráneo. ¿Sí? En realidad el suelo es una especie de esponja que suele conservar humedad. Los árboles tratan de aprovechar eso hasta que, bueno, obviamente llega un momento en el cual se seca esa esponja y se habla de sequía edáfica, que de vuelta varía según el corte de esa sequía, varía según la especie que sea, pero básicamente tratan de tomar de la atmósfera subterránea. ¿Este año tan seco ha afectado el arbolado urbano? ¿Has tenido problemas con árboles de la planta urbana? Sí, de hecho en el vivero no damos abasto a regar. Realmente es una situación bastante complicada. Particularmente sí, viendo algunos árboles que por ahí no tienen un buen intercambio gaseoso ni de agua con el medio, sí, veredas que están muy cerradas, que tienen espacios muy finitos, con lo cual la recarga superficial de agua es bastante complicada. Y estas reservas de agua que se vienen perdiendo, como decís, del año 76, ¿no? Obviamente ha venido degradando la tierra, degradando la posibilidad de que haya mejores árboles en San Andrés de Giles. Es una pregunta difícil de contestar, particularmente porque en realidad ha habido periodos de seca, pero también ha habido periodos de buena recarga de agua. ¿Sí? Acordate lo que decíamos, en el 2007, 1.670 y pico milímetros, y al año siguiente sí, un déficit importante, pero hubo un equilibrio relativamente estable. Por eso en climatología se habla de grandes plazos de mediciones, ¿sí? De 30 años en adelante. Por eso te decía que estos datos son relativos. Claro, tenemos datos de 18 años para atrás. En realidad el umbral mínimo para poder hablar de clima tendría que ser de 30 años, y en muchos casos, cuanto más datos tenés, más te podés dar una idea clara de la situación. Pero bueno, básicamente tenemos que tratar de no desperdiciar el agua, ¿sí? Regar en forma racional y usar el agua en general de forma racional, ¿sí? Hay árboles hay mucha gente que tiene casi árboles frutales, ¿no? Ciruela, durazno, el tipo de árboles. ¿Esto lo afectó también muchísimo? O sea, ¿te afecta la floración, afecta la producción de fruta? Sí, todas las necesidades vitales del árbol están, particularmente en esta época, íntimamente relacionadas a la disponibilidad hídrica. Afectan diferentes cuestiones, para bien y para mal, ¿sí? Para bien en cuanto a que hay muchas enfermedades, particularmente fúngicas y hongos, que no se desarrollan tanto en temporadas secas, pero después también afecta al rendimiento, ¿sí? Porque obviamente al no tener buena cantidad de agua, la floración y la fructificación se ven muy limitadas. Lo que sí es interesante también es ver cómo diferentes actividades afectan al arbolado, ¿no? Y a los beneficios del arbolado. Recién venía por 25 de mayo entre Hidalgo y la anterior es Suero, ¿puede ser? Sí. Bueno, esa cuadra tiene un arbolado espectacular que, si bien ha sido podado, lo ha sido podado muy racionalmente, y hace bastante que no se poda. Está de un margen de la calle, son
público, digamos, está la plaza, esta acción social, pero del otro lado los vecinos también han sido muy cuidadosos con los árboles y se ve. En días como hoy, mucho calor, vos pasás por ahí abajo y te baja la temperatura. Te baja la sensación térmica, ¿sí? No te digo que 10 grados, no te digo que vas a tener que ponerte una campera, pero realmente es mucho más fresco que en otros lugares de San Andrés de Giles, en los cuales no tenemos o buen arbolado o ese arbolado ha sido podado, ¿sí? No del todo racionalmente. Sí, es un detalle interesante para tener en cuenta, porque es una costumbre muy arraigada en San Andrés de Giles y que afecta realmente el cumplimiento del objetivo del arbolado, ¿sí? Precisamente, hoy lo ideal sería tener una buena sombra. Si vamos a Mercedes, la sensación térmica de las calles y las veredas baja muchísimo. Acá muchas veces eso no se da y gran parte de las veces lo que no se da es precisamente por el efecto de las podas que hemos hecho en otoño-invierno. En algunos casos, como todo, es necesario podar, pero es interesante tener en cuenta el objetivo del manejo del arbolado precisamente para tratar de que el impacto negativo sea lo menor posible y bueno, para optimizar el objetivo del arbolado, que precisamente en gran parte es, por un lado el estético, pero por otro lado refrescar los días de verano como hoy, ¿no? Ya lo creo. Lo último que no tiene que ver con los árboles, o sí, lo hablamos hace un tiempito atrás, llamó la atención que este año nuestros amigos los estorninos, que nos visitan todos los años, no ocuparon los árboles de la plaza, pero sí los periféricos, ¿no? ¿Hay algún detalle, hay un dato de por qué puede hacer eso o es así el pajarito? Todavía no lo sabemos, todavía no lo sabemos. Como con todas las variables ambientales, todavía no tenemos experiencia para evaluar el comportamiento. Pero sí, lo que vos decís es cierto, en toda la periferia de San Andrés de Giles, lugares que antes no se registraba muchísima cantidad de estorninos, tordos, etcétera, ha aumentado la población. En otros lugares, bueno, en realidad en Mercedes no he ido mucho últimamente, pero tengo entendido que está aumentando en el centro. Lo curioso acá en la Plaza San Martín es que no están en los árboles de la plaza, sino en las periferias, o sea, las veredas, ¿no? Ahí están. Sí. Por lo menos anoche los vi ahí. Sí, sí, tal cual. De cualquier manera, viste, ha habido años que han llegado en febrero, sí, han llegado tardíamente, otros años más temprano. Y otros años han venido golondrinas a principios de la primavera, que este año no he apreciado tanto. Realmente hay variables que todavía no terminamos de conocer. Rara naturaleza. Gracias, José. Por favor, gracias a ustedes.